Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, lo que vamos a ver hoy es un poco la introducción a la temática de la Inquisición medieval, a la temática del origen de la criminología, de los pensamientos criminológicos y de las prácticas criminológicas, que nosotros en este seminario, en este curso, remontamos al siglo XV. ¿Bien? La idea de este seminario, que como he dicho, más que llamarse criminología por una cuestión formal, ¿no?, de organización curricular del posgrado, se debería llamar pensamientos criminológicos o criminologías en plural, porque en realidad el plural nos, nos remite a la multiplicidad de pensamientos, a la multiplicidad discursiva que esta cuestión tiene y que ha tenido siempre, por lo menos en toda la modernidad. Esto quiere decir que cómo pensamos al crimen y al castigo, cómo pensamos al delincuente y al verdugo, por decirlo de alguna manera, nos califica como sociedad, ¿no? Nos plantea como sociedad una serie de problemáticas, una serie de cuestiones, de las que, digamos, justamente cómo nos posicionamos frente a estas temáticas es claramente definitivo. Es definitivo para saber qué tipo de sociedad tenemos. Es definitivo para saber la organización política, societaria, de cada una de nuestras coyunturas, ¿no? Es decir, que es inescindible, por decirlo de otra manera, es inescindible a la organización política de una sociedad determinada, de una sociedad, ¿no?, circunscrita a un tiempo y espacio determinado, a una coyuntura histórica determinada, es inescindible la forma que tiene esa sociedad de tratar la disidencia, de tratar la heterogeneidad, de tratar la heterodoxia, de tratar, en otras palabras, a los desviados, a los delincuentes, a los criminales, ¿no? Porque es fundante, ¿no?, del tipo de organización política de sociedad. Ya lo he dicho que en los textos que ustedes leyeron para la clase de hoy, que la criminología, sí o sí, o toda teoría criminológica, todo pensamiento o postulación criminológica, tiene, digamos, incluida dentro de sí, está implícita dentro de sí, en algunos casos más visibles que en otros, un tipo de organización societaria determinada, ¿no? Y no es baladí, digamos, ¿no?, la forma del castigo. No es baladí la definición de la criminalidad y de los delitos, sino que, como digo, son fundantes del tipo de organización societaria, por ende política, de esa misma sociedad. Entonces, remitirnos al decurso histórico, a las cronologías del pasado, no es menor tampoco, porque quiere decir que, como decía Nietzsche, ¿no?, cuando hablaba del origen de las cosas, el Ursprung en alemán, que las cosas tengan un origen significan primero que estamos hablando de cuestiones sociales, ¿no? Que no estamos hablando de cuestiones naturales, que no estamos hablando de cosas que están en la naturaleza de nosotros como seres humanos, como seres sociales, sino que están y tienen un origen. Quiere decir un origen, siempre se piensa que el origen es de algún modo espurio, ¿no? Pero es espurio porque es artificioso, porque es artificial, porque es construido, porque es un constructo político, justamente. Entonces, buscar o rastrear ese origen, ¿no?, en términos de lo que Foucault denominaba la genealogía de las ideas, la genealogía del pensamiento, es también una operación cultural, es también una operación, si se quiere, también científica, que plantea o nos plantea cómo nos paramos frente al pasado, cómo nos ubicamos frente al pasado. Como decía en los textos que leyeron, los textos, los manuales, los tratados de criminología generalmente comienzan la historia de este saber, de esta ciencia, de estas indagaciones, en el siglo XIX. Claramente en el siglo XIX, porque el siglo XIX es el siglo del positivismo, es el siglo del nacimiento de la ciencia positiva, ¿no? Durkheim y todo lo que ello conlleva, que todo saber, sea científico o paracientífico o protocientífico o lo que sea, tiene que parangonarse, tiene que analogarse todo el tiempo con el saber positivo. Y en las ciencias sociales primigenias para el siglo XIX, por supuesto, eso lleva a homologarse con las ciencias naturales en general y en particular con las ciencias médicas para las cuestiones justamente de la criminalidad y la delincuencia.
Entonces ahí tenemos un primer modelo, o explicación, mejor dicho, de por qué es decimonónico el comienzo de la criminología. ¿Por qué entonces el predominio lo tienen los positivistas, ¿no? Lo tiene, por ejemplo, Lombroso. Porque Lombroso y sus discípulos, ya lo veremos en su momento, son los que de alguna manera se catalogaron a sí mismos como los creadores de la criminología con razón científica. O sea, nosotros le damos a esto, a estas indagaciones sobre la criminalidad, la delincuencia, la disidencia, la desviación, le damos un carácter y un estatuto científico. Antes no lo era, no existía como tal. Eran indagaciones que no tenían ni la profundidad, ni la concatenación causal que requiere un saber científico. Esto dicho por los positivistas, ¿no? Por eso es que si tomamos cualquier manual o tratado de criminología, vemos que el recorrido histórico comienza en el siglo XIX con Lombroso, aunque sea muy críticamente, ¿no? Por supuesto, esto no quiere decir que se siga el pensamiento lombrosiano, ni mucho menos, ¿no? Sino simplemente que se pone ahí la discusión acerca de que ahí comienzan los primeros planteos teóricos alrededor de estas cuestiones, justamente. Hay un número menor, pero no despreciable, por supuesto, de autores, siempre hablando en términos cuantitativos, ¿no? Que retrotraen mejor este origen, este comienzo, un siglo antes, ¿no? que lo que hacen los demás, y piensan que en Beccaria, como autor epónimo de una época, de una concepción filosófica y de una cierta tendencia cultural, ¿no? Es decir, el iluminismo, la ilustración, Beccaria, el siglo XVIII, ¿no? Ahí está entonces el origen, a pesar de que se reconoce que eso no tiene estatuto científico, pero sí tiene estatuto filosófico de alguna manera. Es decir, es un planteo y un debate que claramente está muy cercano a las necesidades de esa época, de ese lugar, ¿no? De esos autores, pero también que a pesar de no tener estatuto científico, por no estar, como ya dije, analogado o homologado a las ciencias naturales, que ya veremos que no es tan así, esta discusión, porque ya veremos que Beccaria está mucho más cerca del positivismo lombrosiano que lo que nos han dicho constante y repetidamente, ¿no? Pero bueno, esto ya cuando veamos Beccaria es una cuestión muy particular de mi visión sobre Beccaria. Pero en este concepto, en estas ideas así generales de la historia, digamos, tenemos siglo XIX y siglo XVIII. Y solamente muy pocos autores que por otro lado son dominantes quizá en América Latina, en los países periféricos, pero no en los países centrales, plantearon que esto está un poquito más atrás. Y un poquito más atrás implica varios siglos antes, ¿no? Claramente, como dije, el siglo XV. Y entre esos autores está Zaffaroni, que por otro lado no solo, bueno, que es mi maestro y a quien sigo, mi mentor, sino que además es obviamente el influjo intelectual que tenemos casi todos los criminólogos en América Latina, por lo menos desde los años 90 para acá. Entonces se fue Zaffaroni y justamente la potencia divulgativa que tiene Zaffaroni cuando plantea algunas de estas cuestiones, fundamental para determinar que no estaba en esos dos siglos, que por otro lado lo dicen casi todos los autores de los países centrales, sean de la línea política que sean, sino que estaba en el siglo XV. ¿Y por qué el siglo XV? ¿Por qué retrotraernos al siglo XV? Y Zaffaroni dice, bueno, ojo, que hay un fenómeno que si bien desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista hasta de las novelas góticas, está muy estudiado, que es el tema de la Inquisición y el medioevo, pero desde el punto de vista criminológico no. Y bueno, no fue solo Zaffaroni, sino que fue Barata, Alessandro Barata, del que hablaremos más adelante, que como uno de los grandes propulsores del pensamiento crítico, criminológico y crítico del derecho penal en América Latina, a pesar de no ser latinoamericano, sino ser italiano enseñando en Alemania, pero claramente siendo un latinoamericano más en términos reales, ¿no? Pero bueno, fue él uno de los propulsores más importantes y uno de los que adhiere a la postura de Zaffaroni de que sí, en ese famoso libro, El martillo de las brujas, el Malleus Maleficarum, podemos encontrar entonces el rastreo Foucaultiano del origen, no solo de los primeros pensamientos criminológicos de nuestra era, de nuestra modernidad, sino también el origen de nuestros institutos penales, de nuestras prácticas penales, de nuestros debates sobre la penalidad y el castigo. Entonces, esa utilidad de ir al siglo XV no es un rastreo histórico
digamos, y un mero, digamos, ejercicio de vanidad intelectual, sino que es realmente un momento clave para pensar que no antes y no después, sino en ese momento, hay un artificio, hay una artificiosidad, hay una construcción, hay un origen humano artificioso, ¿no? De formas de pensar al mismo tiempo que de formas de actuar. O sea, de unas ciertas prácticas, que son las prácticas que todavía hoy, con muchísimas diferencias y muchísimas metamorfosis, tenemos en nuestro acervo y en nuestra cotidianidad, así como también una cierta estructura discursiva, ¿no? Una estructura discursiva que remite a algo que nosotros, en términos históricos, hemos denominado siempre la Inquisición, ¿no? Procesos inquisitoriales, la Inquisición llamada medieval, pero que después, entrando un poco, y es lo que vamos a hacer en la próxima clase, ¿no? En, en la en la en los detalles, ¿no? En la caracterización de cada uno de los procesos inquisitoriales de los autores, etcétera, vamos a ver que, bueno, no es una cosa, digamos, monolítica, ni mucho menos. Pero para esta primera aproximación sí nos sirve quizás pensarlo como una cuestión monolítica, o una cuestión de que, a pesar de las múltiples diferencias y de las múltiples caracterizaciones, tienen características en comunes muy fuertes, que son dominantes para todas esas manifestaciones fenoménicas del medioevo y de la temprana modernidad, como también, ¿no? de las formas actuales del proceso penal y de la administración del castigo, que remiten a esas sensibilidades de época. Yo creo que es muy importante mencionar estas cosas, ¿no? Es decir, no solamente estamos haciendo una historia de las instituciones y de las teorías que se pueden pensar jurídicas, que se pueden pensar administrativas, que se pueden pensar, ¿no? De conformación de tribunales y de prácticas procesales, por supuesto, pero también de algo mucho más profundo que eso, que son sensibilidades de época y formas de pensar. Es decir, el Malleus Maleficarum, ahora vamos a explicar bien esto y la clase siguiente vamos a hablar exclusivamente de esto, pero digo, este libro de fines del siglo XV, este libro que se llama el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas de Sprenger y Kramer, es un libro que, a pesar de no ser original ni en la época, ni siquiera en los planteos absurdos y completamente locos que tiene, pero es fundamental en una idea clave. Está dirigido no solo a los operadores del sistema, o sea, no solo a los inquisidores, no es un manual de inquisidores como el de Emmerich, que tiene 100 años antes, y que podríamos decir que es un manual de procedimientos penales, dirigido, como todo manual de procedimientos penales, a los operadores del sistema o a los que pretenden ser operadores del sistema, digamos, claramente. Sino que es un libro, es un texto y es un metadiscurso dirigido a la sociedad toda. Claro, la sociedad, que es la sociedad de su época, también son, digamos, cuestiones que habría que precisar, ¿no? Porque claramente no es lo mismo la sociedad de esa época, de ese momento, a lo que hoy consideramos la sociedad que puede ser, digamos, destinataria de ese tipo de discursividades, ¿no? Pero la sociedad de esa época no solamente eran los pequeños grupos humanos que iban a los nuevos burgos, ¿no? Y que constituían la urbanidad de esa época, la burguesía de esa época, sino también la clase campesina. Y por clase campesina nos estamos refiriendo a un colectivo que, si bien no era lector, claramente era analfabeto, pero era un colectivo de mucha importancia política en ese momento, si seguimos la postura de Silvia Federici, que ahora vamos a explicar. Es decir, de un colectivo que tenía la posibilidad, y lo usó en un momento determinado, con el final del feudalismo, de actuar políticamente. Entonces, si bien no era un público lector, no estaba al tanto de ideas filosóficas, de ideas penales, ni mucho menos de ideas teológicas, pero sí estaba con un pie en el estribo, como decía Cervantes cuando va a escribir el Persiles, ¿no? Con un pie en el estribo, es decir, con la capacidad de actuar y con la potencia de actuar. Y esta es una de las cosas fundamentales de ese colectivo llamado el campesinado centroeuropeo, que es un poco a quien, como dije recién, va dirigido a cambiar su cabeza, tanto en hombres como en mujeres,
el Malleus Maleficarum, ¿no? Es decir, ¿qué es un libro? Como Zaffaroni dice, ahora vamos a precisar bien los textos que lean, que van a tener que leer para la próxima clase, que es un texto que está pensado para modificar la estructura de pensamiento, para modificar la estructura del llamado sentido común de época. Esto quiere decir las sensibilidades culturales de un colectivo muy amplio, que es el campesinado europeo, pero no exclusivamente, con respecto a la situación de la delincuencia, la violencia y el castigo. En este caso, con lo que para el medioevo, esa época, esa instancia cultural y política, era fundamental, que es determinar las cuestiones de herejía y brujería, ¿no? Cuáles eran los crímenes más importantes, ¿no? Otra de las cuestiones que un poco están mencionadas en esos textos es que cada época también es definida, no solamente, como dije al comienzo, por cómo trata a los criminales, a los disidentes, a sus enemigos, sino cómo define los delitos más graves, cómo define las causas de enemistad. Y entonces vemos que para el medioevo la cuestión central, por lo menos en términos de la primera conformación de la enemistad pública, está en los herejes, ¿no? Los herejes son los primeros enemigos. Y inmediatamente le surge una versión específica de la herejía, que es la brujería. Vamos a entrar, lo vamos a ver mejor la semana que viene, con respecto a la próxima clase, con respecto a estas diferencias. La herejía es esencialmente un crimen masculino, mientras que la brujería es un crimen femenino. La herejía es un crimen intelectual, es un crimen de una disidencia ideológica, teórica, ideológica, sobre los postulados de la fe, o sea, sobre lo que la iglesia me dice que tengo que creer. Mientras que la brujería es un crimen de las pasiones, y es un crimen que, si bien está fundado en un pensamiento claramente ideológico, justamente, y al mismo tiempo herético o heresiarca, ejecuta otras prácticas, y prácticas que tienen más que ver con lo pasional, ¿no? Por eso es que la brujería es femenina, porque es pasional, porque no implica la utilización de las potencias de la razón, sino simplemente de las potencias sensoriales, ¿no? Entonces, en esta cuestión misógina que tiene el Malleus Maleficarum, que como ya dije es el libro más misógino de la historia, hace esta distinción, ¿no? Los hombres pueden todo, porque pueden la herejía, el que puede más puede lo menos, por ende también puede ser brujo, pero la mujer en general no puede ser hereje. Mujeres condenadas por herejía son muy pocas, sino que la mujer es condenada por brujería, porque la brujería es una subespecie de la herejía. Bueno, ya vamos a entrar en esas discusiones teológicas un poco con los textos que tienen que leer. Antes de olvidarme de los textos que tienen que leer, se los quiero decir, ¿no? Quiero que lean el capítulo 2 o conferencia 2 de La palabra de los muertos de Zaffaroni, que es donde Zaffaroni hace como una introducción muy general, por otro lado, pero muy, digamos, igualmente importante, por supuesto, para pensar, digamos, las características del Malleus Maleficarum. Así que es el capítulo 2, creo que es el capítulo 2, sí, capítulo 2, conferencia segunda de La palabra de los muertos de Eugenio Raúl Zaffaroni. Y el libro, un libro muy importante que por ahí ustedes ya conocen, porque es un libro que yo lo estoy usando hace por lo menos una década en estos cursos y que he logrado que entre a estudiarse en la Facultad de Derecho, ¿no? Y de hecho ahora se estudia mucho en cátedras vinculadas a teoría feminista y derecho y demás, porque claramente es un libro feminista, que es Calibán y la bruja de Silvia Federici. Lo tengo por acá, pero no quiero hacer lío ni tirar libros, pero ya lo voy a encontrar. Calibán y la bruja de Silvia Federici es un libro fundamental para entender este momento histórico, y a mí me parece que la posición de Federici junto con la de Zaffaroni, ¿no? Y pensada justamente en relación, son importantes para pensar el lugar de la mujer. Primero, el lugar de la misoginia en el Malleus Maleficarum, así como el lugar de la mujer en ese periodo histórico, ¿no? Me parece que es interesante. Yo del libro de Silvia Federici, que es un libro muy interesante porque hace un planteo, si se quiere marxista, si se quiere Foucaultiano y obviamente feminista, sobre el fenómeno social de la casa de brujas y sobre el fenómeno político y jurídico de los procesos inquisitoriales, me parece fundamental porque hace una mirada muy, digamos, focalizada en lo que se da en llamar la vida de las mujeres infames. De hecho, ese es el título del otro artículo que quiero que lean también, que es todo, por supuesto, está en Dropbox, que se llama La vida de las mujeres infames, de Verónica Gago, que es una socióloga argentina, que es un artículo muy corto que viene muy bien para completar esa visión. Conocemos la vida
de las condenadas por brujería y condenadas al fuego de la hoguera por el fuego que las quema, ¿no? Hay una novela argentina que habla de la guerra de Malvinas, que es muy buena, de unos amigos míos, y que se llama Iluminados por el Fuego, se hizo la película también, ¿no? Iluminados por el Fuego es un nombre muy lindo, por supuesto, pero también muy semejante, muy parecido a este artículo de Verónica Gago, ¿no? O sea, los conocemos iluminados, hay una sola luz, digamos, que los hace traslúcidos a los condenados, que es su propio castigo, es el acto del castigo, el que los pone en presencia y en acto, ¿no? Entonces solo conocemos los registros históricos por eso. Por eso yo quiero que lean esto, ¿no? Capítulo 1 y 2 del libro de Silvia Federici, Calibán y la bruja, que además es muy lindo porque la idea de por qué Calibán y la bruja, porque son los personajes de La Tempestad de Shakespeare, de la obra más tardía de Shakespeare, y de la obra además más vinculada a las cuestiones de lo que llamaríamos con el correr de los siglos, ¿no? De los procesos de descolonización, de los procesos políticos de independencia y autonomía, muy interesante. Entonces, usar la figura de Calibán para mostrar, para señalar cómo los procesos de brujería y el fenómeno social de caza de brujas significó y simbolizó claramente una destrucción de los procesos de autonomización de las comunidades campesinas en el centro de Europa. Y lo dice ella, Silvia Federici, la autora, en el capítulo 4, cómo eso también se replica para América prehispánica, ¿no? Como también la Inquisición es usada por los colonizadores, por los ejecutores del genocidio en la América prehispánica, para también aniquilar no solo formas de pensamiento y de praxis anticoloniales, ¿no? Precoloniales y demás, sino también formas femeninas de dominio político, o de protagonismo político, mejor dicho, de esas comunidades, ¿no? Pero bueno, la Inquisición también es usada, eso lo veremos también la semana que viene. Bueno, que lean los 2 primeros capítulos, yo creo que son 4 en total, así que los 2 primeros capítulos de Silvia Federici, el artículo de Verónica Gago, La vida de las mujeres infames, y el capítulo 2 de Zaffaroni. Yo creo que con eso es lo que conformaremos como primer bloque de la segunda clase de lectura obligatoria. Como lectura, digamos, optativa, hay una serie de textos que ustedes van a ver, hay muchos textos, hay más de 170 textos en total, pero a mí me interesa en particular este historiador italiano, el creador del concepto de microhistoria, que se llama Carlo Ginzburg. Carlo Ginzburg tiene un texto muy interesante, que está ahí, que es un artículo de un libro, Mitos, Emblemas y Leyendas, que se llama El Inquisidor como antropólogo. Y que es muy importante porque lo que hace en ese artículo, en ese texto, es un poco rastrear, pensar como historiador primero y como creador del concepto de microhistoria, que es muy importante. Él tiene una novela histórica que en el fondo es una gran biografía, que se llama El queso y los gusanos, y Formaggio e i Vermi. Y Formaggio e i Vermi es la historia de un molinero friulano del siglo XVII, que se llamaba Menocchio. De hecho hay una película italiana que acaba de salir, que no he visto todavía, no he tenido la suerte de ver, pero que es un poco la puesta en cine, en relato cinematográfico del texto de Ginzburg. Perdón. Pero el texto de Ginzburg es muy importante porque Carlos Ginzburg lo que hace con el concepto de microhistoria es rastrear la historia del pasado justamente a partir de los personajes minúsculos de la historia. Es decir, no a partir de las grandes biografías como se solía hacer, como se suele hacer todavía, que contamos la historia de la invasión rusa napoleónica en la figura de Napoleón, o en la figura de personajes centrales, Guerra y Paz, ¿no?, de Tolstoy, o muchas otras más, sino en personajes completamente minúsculos, completamente, digamos, periféricos de la historia central, pero que nos dan la idea de lo que es el rastrear la historia del bajo pueblo, la historia de las clases populares, ¿no? Que por otro lado es una corriente de finales del siglo XX. Y Carlos Ginzburg escribe esta historia, y la historia del molinero friulano es una historia de un sujeto Menocchio, que existió claramente, que existió de verdad, y que fue condenado por la Inquisición a morir en la hoguera por brujería, hereje y brujo, las dos cosas. Y rastrear, él dice, el inquisidor es como un antropólogo, un etnólogo, un etnógrafo,
Porque, digamos, lo dije recién, ¿no? Solo conocemos a las víctimas de la Inquisición iluminadas por el fuego que las abraza, el fuego que las quema. Pero, ¿qué otro registro hay? Bueno, el registro de los propios procesos inquisitoriales. Ya sabemos por Binder, y por todos los que estudiaron esto, pero esencialmente por Binder, que tiene dos libros maravillosos, que si bien son colección de ensayos, es muy lindo que se llamen Contra la Inquisición. Plantea esto de que cuál es una de las características centrales y si se quiere importantes, por decir algo positivo de la Inquisición, es la idea del registro minucioso que guardan los escribas, los amanuenses, los testarios, los notarios de la Inquisición, de los procesos inquisitoriales, y que cuando tienen que volcar al papel, digamos, la idea de pasar todo por el sistema escrito, de lo que se produce en un tribunal de Inquisición, en forma oral, buscan las formas más fidedignas. Y fidedignas quiere decir registrando los gestos, los símbolos, las caras, los sonrojos del tribunal, de las víctimas, de los testigos. Es decir, si nosotros tuviéramos como Ginsburg la posibilidad de ir a las grandes y viejas ciudades del norte de Italia, o del sur de Francia, o de España, para registrar, leer, ¿no?, los archivos de la Inquisición, uno podría tener una riqueza inconmensurable en esto, ¿no? Porque uno podría, digamos, recurrir a una multiplicidad de voces, a una multiplicidad de registros, digamos, testimoniales, que darían cuenta de pensar, ¿no?, cómo eran esas vidas, cómo eran esas brujas, ¿no? Ya sabemos que claramente brujas no eran, pero ¿qué eran?, ¿no? Entonces un poco Ginsburg hace un rastreo de los procesos inquisitoriales y llega a una construcción muy interesante que vamos a analizar después, pero que viene muy bien. Así que eso como una recomendación optativa, ¿no? Un texto optativo para leer también para la próxima clase. Así que bueno, eso es un poco lo que quiero, esto como hacer como introducción, ¿no? Es decir, entramos de lleno, digamos, en el origen histórico, en el siglo XV, en el libro de el Malleus Maleficarum de Sprenger y Kramer. Vamos a analizar las características estructurales del Malleus Maleficarum, cómo el Malleus Maleficarum se nucleó y fue fundamental para ese tipo de discursividades, de prácticas y de continuidades históricas. Y vamos a ver algunas imágenes con lo que me interesa, que el Malleus es fundamental. Una de las preguntas que me hacían ustedes tenía que ver con si la época en la que esto sucede, siglo XV, siglo XVI y siglo XVII, ampliamente. Sucede que las comunidades campesinas, ¿no?, como yo dije que estaba dirigido este texto, son comunidades analfabetas, por supuesto, y son comunidades que por otro lado no tienen cercanía al contacto con el libro, ¿no?, como producto cultural. En realidad tenemos que decir que el Malleus Maleficarum es porque está dirigido a este colectivo, porque está dirigido a esas capas sociales tan impregnadas en el campesinado europeo, es que es el primer libro realmente multimediático de la historia de la humanidad. Y por multimediático me refiero a un libro que está pensado tanto por el texto como por las imágenes, la imaginería, la iconografía que tiene la obra. Y vamos a ver algunas de esas imágenes, que algunas son propiamente del Malleus, otras son de otros textos secundarios y claramente hijos del Malleus. Pero como en esas imágenes primero hay una construcción que en términos culturales podríamos denominar la historia de los fumetti, la historia de las historietas, ¿no? Porque en un cuadro uno puede ver representada una historia casi completa. Pero lo que nos interesa en particular es cómo estas imágenes reemplazan el texto. Entonces las personas que no sabían leer, que no podían acceder al texto escrito, accediendo a la imagen, accedían al discurso, a la totalidad del discurso. No se perdían nada. Entonces, digamos, el objetivo llegaba claramente a cumplirse, ampliamente, ricamente, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy interesante. Bueno, hacemos un corte acá y seguimos en un minuto.